más adelante en este episodio. En el episodio anterior, acampamos en un lugar maravilloso de donde continuamos ruta con más incidentes, retos y diversiones en el camino. La motocicleta de Oscar venía perdiendo fuerza. Pensando que quizás el filtro del aire se habría tapado por tanta arena, comenzamos a desarmar. Ahí está la esprea, la aguja esprea. No, mira, ya lo saqué. Adentro se le ve la tierra. Creíamos que era el filtro del aire. El desarmarlo, por fin lo desarmamos. Sí tenía arena, pero no estaba así súper atascado. Descubrimos que la caja donde va el filtro del aire tenía un hoyo aquí. Esta es la parte de abajo. Tiene un hoyo. Este hoyo lo causó esta abrazadera que estaba aquí arriba y estaba pegando en esa caja. Entonces, con las vibraciones y con el calor, ¿qué es lo que hizo? Le hizo ese hoyo. Ya le tapamos el hoyo y está intentando limpiar lo más que se pueda el carburador. Sabe a agua. No me sabe a gasolina. Malo. Aparte del polvo de esos cruces de agua que hemos hecho, pues ya viste que tenía agua dentro. Escalpelo. ¿Qué más piden? Bisturí. Sudor. 2000 años más tarde. ¡Ah! ¿Viste? Si te estorbo, quítame. ¿Quién decía? Y que fuera jalando. Pues no vas a meter más polvo. Habiendo Oscar logrado limpiar su carburador y tapar el orificio de la caja de aire, volvimos a ensamblar la moto y continuamos nuestra ruta. Nomás estas curvas, ¿Qué tal? Vámonos. Todo esto ha sido hecho para el Trigomil, la presa del Trigomil. Pero vean qué caminos, qué curvas. ¿Les agarro recio? No. Recuerdo que yo tengo el Trigomil, la hicieron cuando yo vivía en esta área. Había una población que iba a quedar inundada, se llamaba el Trigomil, y pues ya estaban queriendo indemnizar a las personas afectadas. Obviamente las personas afectadas no querían porque era poco, no se salían. Desafortunadamente para ellos en esos días cayó una muy fuerte lluvia que empezó a inundar todo, porque la presa ya estaba terminada. Así que tuvieron que venir los grupos de rescate a sacarlos. La presa del Trigomil fue inaugurada en enero de 1993. La cortina
que tiene 100 metros de altura, en su momento fue la más elevada del mundo. La presa beneficia las tierras altas del valle del Grullo Autlán que no estaban integradas al sistema de riego. Los paisajes que veíamos son algo excepcional, adornados por el diurno juego entre la luz del sol y las sombras de las montañas que se mueven al unísono formando admirables escenas que tan solo eran superadas en mi ser por la emoción de estar llegando a mi tierra natal. Estamos a 5 kilómetros de llegar. Mi destino, la primera jornada. Que le bajara, que hay unos vados. Dios amigo. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Para poder ingresar al cuadro principal con las motos, pedimos permiso previamente a las autoridades correspondientes. Porque como era de esperarse, alguien reportó a la policía y ellos tuvieron que venir a ver qué es lo que estaba pasando. Pero todo se aclaró, se les mostró el permiso y solo se quedaron a charlar y preguntar sobre nuestro viaje. Cuando pasas mucho tiempo fuera, dejas de ver familiares y amistades. Es por ello que me llenó de alegría encontrarme con mi primo Luis, a quien tenía mucho tiempo sin ver, y también me tocó conocer a su familia. So empty deep within. Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving. Pero aclárale que es tu esposa, no te van siguiendo. ¿Quién es esa china? Holding on, letting go, I'm fighting another day. Heading back to what used to be home, where every mile is a new beginning and everything goes to new end. Aprovechando la oportunidad del lugar donde me encontraba, organizamos una reunión entre amigos que nos conocemos desde los primeros años de la primaria. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Ótimo. Ay, Rafa, qué gusto verte. Igualmente, ótimo, mucho gusto. Ay, igualmente. ¿Qué onda, Rafles? Bien, Carlos, ¿y tú? Bien. Es que no te veía. Ya no tenías canas. Como te veías, no tenías canas, mira. Ya la cachucha no te tapa todas, ¿eh? Te informo. Y a mí no me tocó verte la vez que viniste, que se vieron en el portal, que estuvo Felipe. Cierto, no me tocó verte. O sea, nada más de fotografía. Qué mentira. Ay, hola. Pues que va a haber baile, pues. Milagro. Bien, ¿y tú? Quería ver si te acordabas. Bien, hoy es su cumpleaños. Dile que aquí le vamos a celebrar. Eva, no la conociste. Eva, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya no lo conoces? No, de verdad ¿Cuánto que tenías que no lo veía? Lo vi cuando viniste y yo tenía- estabas con Julián afuera. Pues ya. Más de... Todo el mundo teníamos muchos años. De hecho, yo vi las fotos y dije, Eso no es. será Rafa, digo, ¿a quién está tomando la foto? ¿Y dónde te has caído, Rafa? A ver, platícanos. Algo más alegre, que no, que nomás deje cicatrices, pero Pero para no tomar. en el alma. Ay, de camino, ¿vieras cómo encontramos?
¿Qué? Sí, fíjate, yo también vi. No, me dijo Michael que mañana se van a juntar. Le dijo a Marita. A Mari. Le dijo a Mari. Hola, Mari. Buenas tardes, señorita. Pase, siéntese. Nosotros nos hablamos. Sí, también con Mari. Mira, yo tenía ¿Cómo mi está plan Cuco, Eva? ¿No ha que venido? duré 3 años ¿No haciendo. ha venido? Tracé mi ruta y Ah, qué toda la bueno. cosa. ¿Y la duraron? Pues no llevaba ni media hora. No hay psicología. No hay. Y alcancé unas camionetas porque iba un poquito rápido yo. Y me iba atrás de ellas. Y de repente llegan un charco. Y me frené. Las camionetas se siguieron. Seguí la huella de ellos. Y ya que iba saliendo, yo me aviento. Y cuando iba saliendo, la camioneta se empezó a hacer así. De lado a lado. Y yo ya estaba entrando al charco. No, rápido. Las llantas se me llenaron de barro. Y mocos de charco. Un semestre, 2 semestres. Sí, porque ayer. Le seguí. Siguiente charco. Es que ayer ahorita me dijo. Yo hice con más cuidado. Me intentaron cayendo, pero no me cayó. Porque le sale. Pero no. Llego al tercero, pero empezaba a ver más seguido. Con otro. Vuelvo a caerme. Y ahora sí estaba solo. Bueno, Rafa, ¿sí sabes andar en moto o estás aprendiendo? Nunca habían dado en lodo. O sea, es un charco de lodo. Es puro lodo. No es agua. No, lo que es- pasa es que había nevado y veía pedazos de nieve, pero se estaba derritiendo. Y eso generaba ese Ese lodo, porque es un polvo muy. Es la arena ahí, de repente es un polvo. Hola, Ana. Buenas tardes. Uy, Ana, la última vez que te vi fue en el kinder, cuando yo llevaba a mi niño al kinder aquí. Ay, yo dije. ¿No se hablaban o qué? No, perdón, en el kinder del seguro, cuando... Mira, Fátima, y si cuando yo- apuntaste mal, porque todos opinamos lo mismo. Sí. En el kinder yo... No, Entre bromas, recuerdos, planes y vivencias, pasamos una tarde estupenda entre amigos. Sí, llegó el día de consentir a nuestra compañera de viaje. Vamos a llevarla al concesionario, que le den un buen mantenimiento para que quede lista para continuar la que sería la segunda etapa. Ya nos vamos hacia el centro de México y el sur de México, que es donde estamos intentando llegar la próxima semana. Nation is on the right. Buenos días. Tengo cita a las 9. Ok. Yamaha Icartua, aquí en Vallarta, en Guadalajara. No me patrocinaron nada, todo lo pagué yo, pero demasiado satisfecho con el servicio, Se lucieron, fueron más allá de lo básico. Muy recomendable, si necesitas servicios para tu Yamaha mientras estés aquí en Guadalajara, puedes llegar aquí a este concesionario. Muy buen servicio. Empezamos de nuevo la ruta. Salimos a las 7:30, con la intención de llegar a Querétaro, qué sé yo, a 3 de la tarde. Nuevamente me está acompañando mi sobrino Oscar. Pasé 5 días en este lugar, principalmente porque tenía que trabajar, ya que ese fue el acuerdo que tuve con mi jefe laboral para poder hacer este viaje. Las dos. ¿Cuánto? 50 por cada una. Estoy de acuerdo con la noción de que, como en algunos países de Sudamérica, las motos no deberían de pagar peaje. Y no es solo por el hecho de no pagar, es por todo lo que hay que hacer para poder sacar el dinero y después guardar el boleto y la billetera. E igual, si fueran pocas casetas no sería tan inconveniente, pero en México hay muchísimas casetas. Es el primer tramo de autopista y ya voy aburrido.
Sin la llave no llego lejos. Después de llevar un tiempo recorrido y en especial en moto deportiva, las rodillas comienzan a reclamar. Bienvenido a Guanajuato. ¡Hija! He aquí una muestra de las dificultades a pagar los peajes. Estamos de acuerdo en nunca viajar en moto sin tu equipo de protección completo, pues para pagar tengo que quitarme mínimo un guante para sacar el dinero, sortear el efectivo, obtener los recibos de pago y guardar todo intentando que nada se me caiga. Pero aquí, tiré un guante y ni cuenta me había dado. Afortunadamente, este amable guardia de seguridad lo notó y nos lo notificó. En México, la cuota de las autopistas para las motos es casi la mitad de la cuota comparada con los carros. Mas sin embargo, el peso de las motos es un 85% menos que el de los carros, y el área de contacto de los neumáticos con el asfalto es aproximadamente un 75% menos. Así que el desgaste generado por las motos al asfalto es casi nulo. La solución va a ser solo por la libre. Decidimos parar a comer algo y le pregunto a Oscar si aprovechamos para llenar los tanques de gasolina. Y al final optamos por mejor llenar en la siguiente gasolinera. En medio de la autopista nos quedamos. Nos estamos quedando sin gasolina, no se nos ha terminado, pero ya no tarda nada en terminarse, sobre todo la de la Yamaha. Así que con mi bolsa mandé a Oscar a aquella gasolinera que está allá, en la Shell. Ya. Vaya, para agarrar 7 litros y nos los vamos a repartir para alcanzar a llegar a la próxima gasolinera. ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Tengo retrovisores! Me fregaron los retrovisores y pues no lo vi. Vendo gasolina. Guachicol. Ellos sí traen gasolina, no como nosotros. Así lo está haciendo tu moto. Ah, pero no querías cargar en la otra, ¿verdad? En una hora, que para aquí ahorita. Llegamos muchas. Porque siento que le echaste más a la mía. También todavía aguantaba. ¿Sí? Como otros 30 millas. No sé cuántos kilómetros son, pero por 30 millas aguantaba. Me decía la de la gasolinera que cómo iba a echar gasolina en una mochila. Y le digo, no, es que es especial para eso. ¿Pero cómo? Pues así. Para eso son, así les venden. Ay, ¿dónde lo compraste?
Ah, la compré en Estados Unidos. Oh, vienes desde allá, me dice. Le hago, no, yo aquí vengo de aquí cerquitas. Ay, salió el peluchito en el video. Bienvenidos a Querétaro, estado con In 800 historia y meters, keep libertad. left to continue on Salea, Querétaro, Carretera Federal 45 Dakota. Al llegar a la ciudad de Querétaro, cumplíamos con la primera meta. ¡El destino! Welcome to Querétaro. You can see that display. Hace tatuajes ahí. Lo primero que hay que hacer en Querétaro, agarrar un tatuaje. Ahora solo queda llegar al hotel, bajar las maletas, un baño y salir a conocer la ciudad, que eso lo veremos en el próximo episodio.